Reciban el cordial saludo al nombre del Centro de Exploración Profesional para Ingeniería SCAPI. Hoy, sábado 14 de diciembre de 2019, les damos la más cordial bienvenida al Diplomado de Residencia, Supervisión y Seguridad en Obras bajo el enfoque PMI, Filosofía de Lean Construction y Modelamiento BIM. Hoy nos toca un tema de mucho interés, es la nueva ley de contrataciones, su reglamento y modificatorias. Y tengo a bien presentarla al doctor Napoleón Pérez Machuca, consultor del 12, experto en la nueva ley de contrataciones y quien tendrá a bien exponer el día de hoy este tema de mucho interés para todos los ingenieros y profesionales abocados a obras públicas. Doctor, muy buenos días y bienvenido acá. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un gusto estar aquí en la ciudad de Trujillo conversando con ustedes, profesionales de la construcción, en un ramo que en realidad es muy interesante, como seguramente lo conocen, pero que lo vamos a ir viendo a través de las horas, por muchas razones. Es una de las actividades más importantes del Perú. Vamos a ir en la diapositiva, ustedes están viendo las preguntas, por qué quieren saber sobre la ley de contrataciones, pero avancemos algunos datos y miren esos datos. Es un negocio muy importante, pero también tenemos algunos inconvenientes. A la fecha hay 2.031 obras paralizadas, de las cuales 717 son por contrata y el resto por administración directa. Bueno, eso le damos unos datos del curso. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tantas obras paralizadas? Y aquí otros datos, con eso para reflexionar. Miren, el año pasado, 2018, se firmaron contratos, no es que se convocaron procesos, no es que se destinó ese dinero, sino se firmaron contratos por 20.000 millones de soles, año 2018. A esa fecha había cerca de 23.000 ejecutores inscritos, o sea, los que hacen obras públicas. Pero miren, de esos 23.000, solo 100 empresas y 100 consorcios se adjudicaron más del 50% de los 20.000 millones de soles. Y de eso, apenas 100 empresas han contratado 3 años consecutivos. ¿Cuánto representa? Menos del 0.57%, 0.50%. ¿Por qué? Son preguntas para reflexionar y quisiera dejarlo ahí un momento y conocerlos un poco, para ver en qué sentido orientamos también la charla. A ver si nos presentamos su nombre. Mi nombre es Ayrton Barba. ¿Y a qué se dedica? Ingeniero civil, yo actualmente estoy elaborando en empresa ganadera, privada. Ya. ¿Qué interesa sobre el tema? Buenos días, mi nombre es Kevin Alejos, soy ingeniero civil recientemente graduado y trabajo en la Corte Sierra de Anash. ¿En una institución pública o privada? No, en una entidad privada, Privada. en la parte de consultoría de obras. Buenos días, soy Sergio Igual, soy ingeniero civil y laboro en área hidráulica en Chalimochi y Proyecto 2. ¿Para la entidad pública? Privada. Privada. ¿Usted? Mi nombre es Lorena Valera. ¿Perdón? Lorena Valera, como es mi nombre, y soy arquitecta y trabajo en Ya. ¿Usted? Yo soy Gonzalo Campos Leo, soy ingeniero civil de profesión y trabajo para el grupo Interco del área de infraestructura privada. Buenos días, Juan. Soy ingeniera agrícola y existe un proyecto en el PCI en Trujillo en el área de sistematización del proyecto de construcción campus. Ya. Buenos días, soy Daniel Malpica, profesión, arquitecto. Estoy trabajando actualmente en una empresa privada. ¿Usted? Buenos días, mi nombre es Jeremy Fernández Pinto, soy ingeniero civil y trabajo en el área de construcción y seguridad. Buenos días, yo soy Cristian Guevara, ingeniero civil y trabajo para la empresa privada. Bien. Entonces, ingenieros civiles y arquitectos y agrícolas.
residentes, algunos han tenido oportunidad o piensan ser residentes más adelante. Bueno, algunos trabajando para instituciones públicas, la mayoría para empresas privadas. ¿Por qué creen que ocurre una situación de este tipo? Miren, en los últimos 10 años se han adjudicado contratos por 150.000 millones de soles. Por lo tanto, deberíamos esperar que en el Perú hubiera grandes empresas de construcción. Y sin embargo, las principales obras en el Perú, ¿qué empresas lo han hecho? Por ejemplo, Olmos. ¿Quién hizo Olmos? ¿Quién está haciendo el Alto Piura? ¿Quién ha hecho Majes? ¿O quién están haciendo en este momento las grandes obras? Hasta hace unos años atrás eran las empresas brasileñas. En la actualidad son empresas chinas, ecuatorianas, chilenas y españolas. En el Perú las empresas más grandes han sido Grani Montero y COSAPI. Pero Grani Montero se está alejando de la construcción, está dedicándose más a otras actividades a raíz de los problemas que ha tenido pérdidas muy fuertes en bolsa. Y como consecuencia han vendido su accionariado a empresas norteamericanas. Ahora último creo Brasil, otro fondo de inversión brasileño está comprando casi la totalidad de acciones de Grani Montero, con lo cual seguramente se va a dedicar más a otras actividades. Entonces vemos que siendo una actividad multimillonaria, sin embargo, no necesariamente es muy rentable. ¿Cuáles son las causas? Si volvemos a la diapositiva anterior, de que hay 2.031 obras paralizadas, cuando buscamos las causas, entonces encontramos que básicamente están concentradas en los expedientes técnicos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los ingenieros y arquitectos que elaboran expedientes técnicos? O sea, ¿por qué tenemos tantas dificultades con el expediente técnico? Ustedes también de repente ya han tenido esa experiencia, ya lo han visto. O en sus clases, cuando han estudiado, les han comentado de pronto sus profesores. ¿Cuáles creen que son las principales razones por las que la principal causa de que haya 2.000 obras paralizadas es el expediente técnico? Falta de formación académica, falta de experiencia, falta de presupuesto. ¿Qué puede ser? Sí, claro. Bueno, en lo personal, he tenido experiencia trabajando ya también en la administración pública y principalmente creo yo que el personal que está asignado a la revisión de expedientes técnicos en las áreas correspondientes, en muchos de los casos no son personas con el perfil idóneo. Entonces, en ese sentido, creo yo que es una causa que da lugar a que se aprueben expedientes que no están correctamente elaborados o sustentados en el diseño. Puede ser que el proyectista cometa un error. Todos somos humanos con errores, pero para eso también hay un filtro en la entidad que es quien finalmente aprueba y da el logo para el proyecto se asigne. En efecto, ¿no? Uno de los grandes problemas, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene que ver con recursos humanos. A raíz de las grandes pérdidas que genera justamente estos problemas de paralización de obras, de demoras adicionales, ampliaciones de plazo, en fin. Entonces, el gobierno ha ido buscando alternativas y la más fácil que siempre han encontrado a la fecha es modificar la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado se ha modificado ya tantas veces que ni sabemos cuántas. Tanto así que eso de la nueva ley de contrataciones ya parece una burla, ¿no? O sea, nueva ley a cada rato. Y probablemente algunos de ustedes están acá porque se llama nueva ley, no porque en realidad sea realmente tan nueva como parece. Pero luego ya a raíz de los panamericanos es que empiezan a ver que en realidad el problema no es de normas legales, sino más bien de metodologías y de personal. Los panamericanos, al menos según la información que nos ha brindado por la prensa o Neuhaus, que ha sido el directivo, dice que han ahorrado casi 100 millones de soles y lo hicieron a tiempo cuando todo el mundo pensaba que era imposible. Decían, ¿cómo va a ser posible hacer en 2 años toda esa infraestructura
Si la reconstrucción con cambios ya tiene, ¿cuántos años? Ya vamos al tercer año. ¿Y a qué porcentaje está? 30%, por ahí va, ¿cierto? Dijeron, ¿cómo vamos a hacer toda esa infraestructura si la reconstrucción de Pisco hasta ahora no acaba? Ya son como 12 años o más, ¿cierto? Sí, es imposible. Es una utopía, vamos a hacer el papelón, vamos a hacer el hazme reír del mundo. Y sin embargo, miren, lo hicimos, o lo hicieron, digamos. Ya nos metemos también al grupo, como si nosotros lo hubiésemos hecho. ¿Cómo lo hicieron? En realidad contrataron al administrador de contratos. ¿A quién? A los británicos. O sea, a los británicos le dijeron, ¿sabe qué? Queremos hacer un contrato contigo para que tú me administres el proyecto, no para que tú seas el contratista. Tú quiero que me administres, tú seas el gestor. Y entonces ellos, como ya tienen amplia experiencia con la metodología BIM, la aplicaron, ¿no? Y miren que resultó y hicieron a tiempo. Y ahora el gobierno ha sacado un decreto supremo ya en la que dice que paulatinamente se irá incorporando la metodología BIM al sector construcción. Dicen que han invitado a una delegación británica para que les explique, pero a veces en nuestro país queda una norma legal. A ver ustedes, que también seguro han ido ya escuchando la metodología BIM, ¿qué entienden por la metodología BIM? ¿Alguno? Porque ese es el futuro. Y aquellos que se van a dedicar a participar en este sector de la construcción, sobre todo edificaciones, porque es donde más se ha desarrollado, definitivamente se espera implementarlo en los próximos 2 o 3 años, porque es una gran herramienta. Pero siendo una gran herramienta, entenderán que depende en última instancia de quién alimente con la información, y eso naturalmente van a ser ustedes. ¿Qué han entendido por el BIM? De repente han escuchado algún comentario, han leído. Verán que la construcción es una de las actividades, es una industria en realidad, ¿no? Una bastante antigua y que mueve muchísimo, mucho. Y sin embargo, la metodología de construcción básicamente ha permanecido constante durante mucho tiempo. Inicialmente, los planos se dibujaban en un tablero, ¿no es cierto? Luego ya aparecieron el AutoCAD y pasamos del tablero a la computadora. Pero esencialmente era lo mismo, es decir, había que dibujar los planos. Por otro lado, mediante otros softwares calculaban ustedes el presupuesto, y eso era respecto del diseño y si quieren de la elaboración del expediente técnico. Pero más atrás, ¿quién estaba? Estaba el estudio de preinversión. O sea, el estudio de preinversión concebía el proyecto de repente de una manera, el proyectista lo entendía de otra, cuando el constructor se ponía a ejecutar lo entendía de otra manera, y ahí es donde aparecen los problemas. Porque cuando el constructor quiere empezar a edificar, encuentra contradicciones en el expediente y el estudio de preinversión de repente. No se alcanza la finalidad, hace las consultas y dice efectivamente así no lo queríamos. Y por lo tanto se paraliza la obra hasta que la entidad tramite todas las modificaciones. ¿Y cuánto demora eso? A veces años, a veces meses. Y por supuesto eso tiene un costo. De modo tal que los europeos principalmente dijeron, oye, hay que integrar todo esto. No deben trabajar de manera separada los que diseñan, los que elaboran el expediente, los que construyen y los que hacen mantenimiento, o sea, los que hacen operación. Porque está demostrado en la actualidad que el mayor costo de un proyecto es su operación, aproximadamente 80%. De todo el proyecto, la operación cuesta el 80%. O sea, de poco nos servirá tener un hospital bien terminado si después no podemos hacerlo funcionar. Entonces empiezan a trabajar en eso y crean esta metodología del BIM, que en realidad sus siglas en inglés es Building Information Model, o sea, que no significa mucho, ¿no? Entonces pareciera que fuera construyendo en base a una modelación de información que es muy difícil de explicar de acuerdo a sus siglas. Pero como dijo nuestro compañero, en realidad es una metodología que integra todas las fases del proyecto.
Pero no solo eso, también toda la información que se va agregando a esta plataforma es interactiva, lo pueden ver todos y pueden participar, incluso los usuarios. Es decir, una vez que uno diseña el proyecto, por ejemplo un hospital, se publica y la población puede revisarlo. Los colegios de ingenieros podrían revisarlo con otros softwares que son de acceso libre y puede hacer sugerencias para modificarlo. Y cuando se modifica, no importa en qué momento, todo lo demás también ocurre lo mismo. Es decir, es completamente integrado. Desde ese punto de vista, se espera que el BIM sea pues la alternativa a evitar los errores en el expediente técnico. Pero volvemos otra vez al asunto. ¿Y quién va a llenar esa información? Los riesgos, sin embargo, de que al llenar información eso termine arrojándonos un mal expediente técnico son pocos. ¿Por qué? Porque se escucharon a su compañero, a medida que van ingresando información a estos softwares, se va construyendo virtualmente el edificio o la obra. Es más, hay software tan avanzados que se ponen ustedes un lente de realidad virtual y pueden caminar por todo el edificio y ver dónde podrían estar los errores. Pueden hacer simulaciones de trabajo, pero también simulaciones de funcionamiento de la obra. Es decir, si hay un sismo, por ejemplo, a ver cuántas personas pueden realmente bajar por esa escalera en determinado momento. Si hay un incendio, con lo cual permite hacer digamos, un expediente más preciso, muy mejor elaborado. No obstante, tenemos el otro inconveniente. ¿Quién va a revisar pues todo eso? Porque puede ser que el consultor lo elabore, no está completo. Quien tendría que revisar al detalle tendría que ser el funcionario o servidor público que da la conformidad, que da la aprobación. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos personal suficiente o de repente no van a estar capacitados con la información última que hay. Por ejemplo, ¿qué países ya han implementado esta metodología en América Latina? Chile. Chile ya creo que al año 2016 había avanzado muchísimo. Lo que pasa es que Chile tiene una estructura de proyectos muy diferente de la nuestra. En nuestro país, ¿quién es la autoridad máxima en obras? No hay, ¿no es cierto? Usted puede decir que por ahí tienes normas legales de INDP, tienes proinversión, pero esos son para grandes proyectos de inversión privada. Pero en obras públicas, ¿quién es la autoridad? No tenemos. Es decir, cada gobierno regional, cada ministerio, cada municipalidad hace conforme a sus criterios. Chile, en cambio, tiene un ministerio de obras públicas. Y eso hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque concentra ahí metodologías, capacitación, evalúa proyectos a nivel de los 3 gobiernos, local, nacional y regional. Y además plantea programas de capacitación global a nivel nacional. Y son muy intensivas sus capacitaciones, tanto para el sector público y privado. O sea, ellos no se andan porque solamente hay que educar a los funcionarios, sino también al sector privado. Y bueno, han avanzado ellos. Después ya a nivel internacional, pues ya los europeos, en Europa ya es obligatorio, en Estados Unidos, y México también está incorporando, Colombia también. Entonces Perú también aparentemente vamos a entrar en esa forma de trabajo. Y esperamos que ojalá realmente con esta metodología que se vaya a implementar, no estemos con estos problemas de tantas obras paralizadas, ¿cierto? Tantas obras paralizadas. Ahora ya entrando a nuestro curso, que es la Ley de Contrataciones del Estado, ahí hay algunas preguntas. ¿Por qué quieren conocer? ¿Por qué si ustedes son ingenieros civiles, arquitectos? Ahí hay algunas preguntas. Para realizar contrataciones eficientes, si trabajo en la administración pública y conozco la ley, haré contrataciones eficientes y conozco la ley. Para no incurrir en responsabilidad, para conservar el puesto de trabajo, para ganar dinero. ¿Cuál ha sido el propósito que los ha animado a matricularse en este curso? A lo mejor dicen, no, en realidad yo me he matriculado para los otros módulos, ya bueno, ya no, como también están contrataciones, para eso no va bien. Puede ser. ¿Realmente importa o no importa saber de la ley de contrataciones a los ingenieros, a los arquitectos? ¿Por qué? Si trabajan en la administración pública,
¿Podría ser para realizar contrataciones eficientes? Miren, no hay prueba. Los que cambian la ley a cada rato dicen eso, ¿no? Dicen que es para mejorar la contratación, para combatir la corrupción, pero miren, la ley de contrataciones que conocemos, o el sistema de contratación que conocemos, tiene 20 años, ha cumplido 20 años, por el año 2018, el año pasado. Y si hiciéramos una evaluación, y ustedes son ingenieros, son arquitectos, los han preparado para medir las cosas, los abogados se entrenan para argumentar. En cambio, los ingenieros tienen que mostrar datos, información verificable. Y si empezamos a verificar la información respecto de los 20 años de la ley de contrataciones, no ha mejorado mucho la contratación pública. Sigue demorándose, ahí está la reconstrucción, sigue demorándose que el presupuesto de obras que les asignan al gobierno regional, a la municipalidad, no lo gastan todo. De repente ustedes han revisado la información que ven en la prensa y dicen que ya estamos acabando el año y sin embargo se ha ejecutado el 60%, el 75% del presupuesto. Significa que la contratación sigue ineficiente. Han dicho para combatir la corrupción, que para eso se cambia la ley de contratación. Desde su punto de vista, ¿la corrupción se ha combatido o no? ¿Somos más honrados 20 años después o seguimos igual o peor? ¿Cómo está por acá por la Libertad? ¿O por dónde trabaja? ¿Está viento en popa la corrupción o ya está con capa caída? En realidad la corrupción es secreto a voces. En todas las entidades, en todos los organismos públicos, siempre ha existido corrupción. Miren, solamente que en los últimos años, como que se hizo pública. efectivamente, como dice nuestro compañero, ¿cuándo empezó la corrupción en el Perú? ¿Desde la independencia o ya antes ya había corrupción? Miren, hay un libro muy interesante que se llama Historia de la corrupción en el Perú, de Fernando Quirós. Léalo. Es un historiador peruano que hizo un trabajo muy interesante y él hizo una evaluación, miren, desde el siglo XVII hasta el Fujimori. Ahora estuviera escribiendo el segundo tomo, pero como pareciera que la maldición de la corrupción lo alcanzó y murió muy joven. Él terminó la publicación de ese libro y a los pocos tiempos murió. Y en ese libro él muestra cómo la corrupción propiamente empieza en el virreinato. Cuando los españoles llegan al Perú, entonces sobre todo encuentran las minas de Potosí. ¿Han escuchado de esas minas? Producía tanto dinero, tanta plata esas minas, que creo que era el 30% de los ingresos de la corona española. Pero el virrey y toda la estructura, la directiva española que estaba en Perú, dice, pero ¿por qué le vamos a dar toda la plata al rey? Hay que darnos una parte. Y empiezan a quedarse con una parte. Y como el rey de España siempre quería estar en otras conquistas, no le alcanzaba la plata y mandaba comisiones aquí y decían, ¿qué pasa? ¿Por qué no me mandan toda la plata? Cuando llegaban, ya lo esperaban con su bolsa, al auditor. ¿Sí? Y el auditor aceptaba y decía, no encontraba nada. Pero si quería cumplir con su deber, a veces lo metían a la cárcel. Porque el virrey mismo estaba comprometido en toda la estructura de robarle o de no enviar todo el dinero a la corona española. Miren, eso de que plata o plomo no lo inventó Pablo Escobar, como dicen, ya lo habían inventado ellos. Se llegaban y decían, tu bolsa de plata o te meto a la cárcel. Y nunca pudo poner orden la corona española, nunca pudo poner orden. Es más, miren, la gran cantidad de plata que se lo quedaban los criollos, si quieren aquí, lo desviaban y lo llevaban a venderlo por Japón, por China. Tanto es así que hay una historia que Japón fuera cristiano si no hubiese sido por uno de esos imprudentes de los que estaban llevando la plata por esa zona. Los japoneses capturan a un barco español que llevaba esa plata y el capitán del barco le dice que a los japoneses que no se atrevan a retener el barco porque no saben con quién se está metiendo.
En ese de ahí también viene, eso no sabe con quién te estás metiendo cuando te atrapa el policía. Y le dice por qué, porque somos un imperio, y efectivamente España era uno de los imperios más poderosos, ¿no? Y miren, para entonces Japón se había estado cristianizando. Si no hubiese sido probablemente por ese accidente, de repente Japón sería cristiano. Para entonces dice que ya había casi 2 millones de japoneses que se habían convertido al cristianismo, a raíz de los misioneros portugueses, básicamente, que habían ido por esa zona. Pero cuando el barco español es interceptado y le dice que no se atreva a tenerlo detenido porque no sabe que el imperio español es uno de los más grandes, y los japoneses le preguntan y le dicen, ¿cómo es que un país tan chiquito es tan poderoso? Y él le dice, una de nuestras fortalezas es nuestra religión. Y dice, ¿cómo haces cómo tu religión te ayuda? Los convertimos al cristianismo. Y una vez que lo hemos convertido, ya está más fácil dominarlo. Esa fue la sentencia de muerte de casi 2 millones de japoneses. Al día siguiente sacaron un decreto imperial en la que decía que se prohíbe el cristianismo y que todos los cristianos, que eran casi 2 millones, tenían que abandonar su fe. Muchísimos se negaron y miles fueron asesinados. Y entonces desde ahí para los japoneses y para los chinos les quedó muy claro que era una forma de conquista, pero eran los que se iban contrabandeando la plata. Y después de ahí, miren, desde esa fecha, ningún gobierno del virreinato y luego de la república ha escapado a la corrupción. Y ustedes que van a entrar justo en este rubro, no de la corrupción, pero sino de la construcción, que está un poco asociado a ello, ¿cómo definirían la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Porque hablamos de corrupción, pero ¿qué es? Porque si no sabemos exactamente qué es, ¿cómo lo podemos combatir? ¿No saben, no opinan? Un antivalor podría ser, la corrupción podría ser también un mal ejemplo, lo contrario a la honradez, no sé. ¿Qué más? Podría ser la falta de ética profesional. Falta de ética. ¿Qué más? Cuando imaginamos a algún corrupto, o cuando lo visualizan, es recibiendo dinero, ¿cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de parte de hacer su trabajo o de no hacer su trabajo. El policía recibe una coima para no poner una papeleta, pero su trabajo es poner la papeleta porque alguien infringió una norma de tránsito, y sin embargo dice, yo no te pongo la papeleta a cambio de un soborno. Si se dan cuenta, en cualquier rubro es que es una autoridad, es alguien que tiene poder. Por lo tanto, a grandes rasgos podríamos decir que la corrupción es una de las formas indebidas de ejercicio del poder. Y ahí está el problema principal en nuestra sociedad, porque los peruanos hacemos o no hacemos uso indebido del poder, grande o chico que tengamos. Si ustedes conducen, cuando la luz se pone en ámbar, ¿aceleran o frenan? Cuando somos peatones, vemos la luz en rojo, ¿nos paramos o cruzamos? Yo me he dado cuenta que en el Perú los peatones no cruzamos en función de la luz, sino en función de si le puedo ganar al carro o no. Y miren, y no se trata de clases sociales, ¿eh? Ustedes van a ver que eso ocurre con un Mercedes-Benz o con una mototaxi. Cuando alguien va por la carretera manejando ya sea una mototaxi o un BMW, de pronto se baja la luna y ¡pum!, una lata de gaseosa, una botella, una bolsa a la calle. Bueno, pues es mi poder. Cuando el esposo que tiene más fuerza le pega a la esposa, ¿qué está haciendo? Uso indebido de su poder. Cuando el padre le pega al hijo o le agrede, está haciendo uso indebido de su poder. Cuando el jefe me dice,
o te quedas 12 horas o mañana ya no vienes, ¿qué es? Uso indebido del poder. Miren, está tan enraizado en nuestra sociedad que si aparte de eso me dicen te voy a pagar por eso, como que resulta mucho más fácil. Entonces, verán que la situación en nuestro país de la corrupción no es tan simple como decir hay que perseguirlo, porque está muy enraizado en nosotros. El día martes estuve dictando un curso en Cusco, y cuando ya estoy viniendo el miércoles en el aeropuerto, entonces a mi lado se sentaron 12 japoneses más o menos, y ahí lo vi la experiencia en vivo de lo que es una cultura de ética, una cultura diferente a Occidente. Ellos habían entrado temprano al aeropuerto porque no quieren tener problemas de retardo, ni mucho menos, y como ya era la hora de almuerzo, habían traído su almuerzo en unas cajitas. Habían comprado en algún restaurante, almorzaron todos, y cuando ya terminaron de almorzar, abrieron 3 bolsas. Una bolsa para los residuos orgánicos, una para los plásticos y otra para papel. Y las cajitas lo desenvolvieron todas, lo aplastaron, pero no lo hacen como decir al resto, mírenme lo que hago, ¿no? Para ellos es totalmente natural eso, completamente natural. Y cuando uno se entera dice, ¿por qué lo hacen así? Porque en Japón, por ejemplo, en los centros educativos, no hay personal de limpieza. Son los propios alumnos los que deben limpiar el colegio. Unos limpian la escalera, otros el aula y otros el baño. Se van turnando. Si tienes esa costumbre desde que estás en el jardín, entonces, ¿por qué vas a ensuciar si tú mismo lo vas a limpiar después? Eso se vuelve un hábito y luego es muy normal. Los japoneses decían, Latinoamérica, Estados Unidos invierten miles de millones de dólares en combatir el crimen, ¿y lo logran? No, y no lo van a lograr. No importa cuántos policías tengan, cuántos penales tengan, no lo van a lograr. Porque eso no depende de perseguir, sino de prevenir. En Japón dice, está tan enraizado, por ejemplo, ese valor que a veces la sierra también ha estado, de que lo que no es tuyo, no es tuyo, y debes entregarlo a mayor, a la municipalidad, etc. En Japón dice que el 95% de los bienes que se pierden en un micro, en el bus, en el tren, lo vas a encontrar o en la municipalidad o en la comisaría, igual que en Perú. En Japón dice que tú te bajas en las estaciones ferroviarias y está lloviendo y hay miles de paraguas, agarras uno, llevas y al día siguiente lo dejas ahí. Sales y te olvidas, te confundiste de bicicleta, llevas la bicicleta de otra persona, pero al día siguiente está en el mismo sitio. En cambio, esas costumbres no lo tenemos aquí. Ahora, ¿cómo podemos, aparte de promover la honradez, la honestidad o la ética, como dijo nuestro compañero, desde los hogares, cómo podemos ayudar a que la corrupción sea menor en el rubro de obras públicas? ¿Por qué creen que hay tanta corrupción en obras públicas? Bien, la corrupción principal está en la construcción de obras públicas. También en contratación de bienes, pero es poco. En obras. Por ahí dicen los rumores que los alcaldes, cuando llegan a su despacho, no preguntan qué actividades hay que hacer por la sociedad, sino cuántas obras hay para convocar. Pero no porque quieren hacer una buena obra, sino a ver qué puedo sacar de ahí. Miren, justo en el rubro que ustedes están, es donde la corrupción campea. Según estimaciones de Contraloría, entre un 10 y 15% del dinero que se dedica a obras públicas se pierde en corrupción. ¿Cuánto dinero se destina a obras públicas? Unos 30.000 millones de soles por año. 10%, 3.000 millones. Por año. 10 años, 30.000 millones. 20 años. Es un montón de dinero que bien pudiera ayudarnos a hacer otros grandes proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué en obras? Porque es más fácil esconder los presupuestos. Una vez que la edificación está, tú debes confiar de que efectivamente lo hizo con concreto 2/10 o no menos, que le puso la varilla 3/4 y no de 1/2 como de repente se ha plantado. Una vez que ya empieza a caerse, ahí recién se pueden darse cuenta. O a veces en obras tan grandes como el caso de la interoceánica, por ejemplo, encontraron que
para hacer una carretera, el cerro que tenía, no sé, pues 400 metros, lo habían hecho crecer 100 metros más, para decir que hemos hecho un movimiento de tierras mucho mayor de lo que inicialmente decía el expediente. En fin, y verán que ahí tenemos otro problema, porque en nuestro país, ¿quién normalmente tiene el control de este sistema de contratación o de gestión de obras públicas? Normalmente lo tenemos los abogados. Y los abogados, entenderán, no nos entrenan para manejar cifras, datos, sino para hacer argumentación, para hacer normas legales, directivas, reglamentos y leyes. Pero eso es muy fácil de eludir. En cambio, si tuviéramos información más precisa de los presupuestos, de las obras, de los rendimientos, entonces podríamos ayudar a que los costos sean más fidedignos. Si ustedes quieren elaborar un expediente técnico o un presupuesto de obra para los rendimientos, ¿cuál es la fuente de información? ¿A dónde recurren? ¿Cuál es el rendimiento para hacer una edificación? ¿Dónde encuentran esa información? ¿Y qué tan fidedigna es? ¿Cuáles deben ser los desperdicios? ¿Qué porcentaje de desperdicios debe haber? Eso es para edificaciones. Y para otro tipo de obras no hay, ¿no es cierto? No tenemos mucha información. Entonces, ¿cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos supervisar si no tenemos información? Y ese es el principal dato que nos falta. Es decir, los colegios de ingenieros, arquitectos, con la Contraloría deberían producir información verificable, confiable, en base al cual los profesionales que elaboran expedientes técnicos digan: este es el rendimiento, este es el costo unitario real, verificable, por tipo de obra y por tipo de región. Es más, debería llevarse a un punto tal de que incluso en una misma provincia podrían haber costos diferentes por tipo de suelos, en fin. Pero ¿por qué no llegar a eso? Si perdemos 3.000 millones de soles por año, entonces yo creo que con 1.000 millones hasta o menos podríamos conseguir esa información, con lo cual ya sería mucho más sencillo, mucho más fácil supervisar y darse cuenta de si esa obra cuesta realmente o no. Ustedes entren al SEAS, empiecen ahora que están disponibles, todos los expedientes están disponibles en el SEAS. Hagan una maestría y podrían ganarse un premio nacional y empiecen a comparar cómo elaboran los presupuestos. En una obra solamente hay un residente, un especialista y listo. Y otra, de misma magnitud, hay por lo menos 10 especialistas. Y seguramente si se van a verificar a campo, solo está el maestro de obra. Entonces, en algunos casos dice la utilidad es 5%, en otro 8%, en algunos casos el gasto general es 10%, en otro 20%, en otro 30%. ¿Por qué? ¿Por qué tanta variabilidad? Simplemente es porque no manejamos una fuente de información, una base de datos confiable. Así que incluso, yo creo que hay una página, Costos Perú, no me acuerdo, pero si por ejemplo a ustedes se les ocurre producir una plataforma de información, podrían ganar mucho dinero. En base, porque antes era difícil conseguir los expedientes, tenías que ir a preguntar entidad por entidad. Ahora están todos publicados en el SEAS. Lo descargas y empiezas a hacer comparativos y puedes terminar llegando a promedios confiables y vender esta información. Así que, miren, en este rubro no hay mucha información disponible y los profesionales necesitan de ella. Ahora, si trabajan en la administración pública o en el sector privado y contratan con el Estado, la posibilidad de incurrir en responsabilidad es muy alta. ¿Qué tipo de responsabilidad se puede incurrir cuando trabajas en la administración pública? Responsabilidad administrativa, civil y penal. Y cuando trabajas en el sector privado, responsabilidad civil y penal. ¿Qué es responsabilidad administrativa? Es hacer mi trabajo incumpliendo una norma legal. ¿Y cuál es la consecuencia? Hasta inicios de año, pues hasta 5 años me podían botar de mi trabajo. Ahora está suspendido el procedimiento sancionador, pero el próximo año seguramente se va a reactivar. Y la responsabilidad civil, ahí sí, contratista y entidad. ¿Qué es la responsabilidad civil? Causarle perjuicio económico.
Es decir, si sobrevaloramos una obra y luego le hacen una auditoría, pues a ambas partes lo van a demandar para que devuelvan el dinero. Y responsabilidad penal, ahí sí hay un montón, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal delito por el que están denunciados miles de funcionarios? Según datos de Defensoría del Pueblo, hay 40.000 servidores públicos denunciados por delitos asociados a corrupción. Y también hay un montón de empresarios o privados, sobre todo supervisores también están denunciados, inspectores. Los supervisores ahora no quieren firmar nada. El principal delito por el que lo denuncian a ambas partes es colusión. ¿Qué es el delito de colusión? ¿Han escuchado? Colusión. Otro es abuso de autoridad. ¿Qué más? Negociación incompatible. Colusión es cuando se pone de acuerdo los funcionarios, los servidores, con una empresa para adjudicar el contrato. Realmente, si fuera fácil probar, pues hubieran miles presos, ¿no? Porque muchos dicen, en esa licitación solo falta poner el nombre, porque de acuerdo a las especificaciones ya sabemos quién va a ganar. Pero es muy difícil probarlo también, porque tiene que haber un acuerdo. Pero aún así, hay un montón de funcionarios, servidores y también contratistas que están denunciados penalmente por colusión. Negociación incompatible es cuando ya el contrato está ejecutándose y, por ejemplo, le aprueba una ampliación de plazo que no correspondía o una prestación adicional que no correspondía. Entonces dice, has utilizado tu poder para favorecerlo a determinado contratista. ¿Y para ganar dinero servirá saber la ley de contrataciones o no? ¿Cómo ganarían dinero sabiendo la ley de contrataciones? ¿Por la trampa? No, miren, legalmente. ¿Quién hace? Si no lo tuviera tanto, se le da la forma legal. A ver, ¿cómo ganarían ustedes? Los contratan, dicen, quiero que me recomiendes, usando la ley, quiero ganar mucho dinero en esta obra. Revisa este expediente, y este expediente tiene muchos errores, nos va a dar muchas ampliaciones de plazo, por lo tanto, sugiéreme cómo ganar dinero usando la ley. O sea, si ustedes se revisan el expediente, se dan cuenta que va a tener que haber muchas modificaciones, por lo tanto, va a haber muchas ampliaciones de plazo. Y cuando hay ampliaciones de plazo, ¿qué gana el contratista? ¿Qué le pagan al contratista cuando hay ampliaciones de plazos? Gastos generales. Gastos generales. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que si es a precios unitarios, yo puedo estructurar mi propio gastos generales, mi gusto. Entonces, en el expediente puede ser que el gasto general sea 6%, yo puedo presentar 30%. ¿Y cuáles ustedes dirán? ¿Y cómo ganas plata así? El reglamento, como lo vamos a ver más adelante, dice que si yo no paralizo la obra, me tienes que pagar todo el gasto general. Entonces no paralizo. Durante el tiempo que me estás modificando, que se estoy limpiando, haciendo una sequía, un camino, algo que estoy haciendo, pero no paralizo. Porque si paralizo la obra, me tienes que pagar los gastos generales que yo pueda demostrar, y eso ya es más difícil. Pero si no paralizo, me debes pagar todo. Entonces, por otro lado, también conocer la ley de contrataciones puede llevar, si no conocen la ley de contratación, los puede llevar a la ruina. En la actualidad hay cientos de contratistas que están al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque la ley tiene una norma que es súper, es muy a favor de las entidades públicas. ¿Qué dice la ley de contrataciones? Primero, el reglamento que se derogó, que decía que si los proveedores o los participantes, cuando participan en el proceso de selección, revisan el expediente y este tiene errores, entonces, y esos errores son evidentes y no los ha visto, y hay causas y eso van a ser causas de elaborar adicionales, dice, no te lo vamos a aprobar. Pero en el reglamento actual ya no está. Entonces los contratistas respiraron aliviados y dijeron, por fin, ya no está, se ha corregido una injusticia. Porque es muy difícil revisar un expediente técnico, imagínense una obra de 200, 300 millones de soles, haber revisado en 10 días. Es muy difícil. Entonces me van a aprobar el adicional por errores, ¿no? Ahora ya está en la ley. O sea, antes estaba en el reglamento, ahora está en la ley. Ahora dice que no se aprueban adicionales por errores previsibles atribuibles al contratista. ¿Me entendieron esa frase? No se aprueban adicionales. Dice,
no se aprobarán prestaciones adicionales por errores previsibles del expediente técnico atribuibles al contratista, no al consultor, no al proyectista, sino al contratista. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el contratista va a ser responsable del expediente si él no lo ha hecho? Entiéndase que cuando participó en el proceso de selección debió revisarlo, y si no lo revisó y no encontró esos errores, no tiene derecho a prestaciones adicionales. En obras de más de 10 millones en adelante, los contratistas están al borde de la quiebra. Porque, ¿cuánto tiempo les demoraría a ustedes revisar a profundidad un expediente, por ejemplo, de una obra de 30 millones? Que sea edificación, un hospital, un colegio. ¿Cuántos planos? Más de 100 planos. Un ingeniero me decía, un empresario me decía, mire, yo tengo 2 ingenieros que están metrando ya 2 meses y no terminan, solo haciendo metrados. ¿Cómo quieres que revise? Pero si está mal, por ejemplo, el estudio de suelos, por ejemplo, ¿no? En el expediente hay un estudio de suelos que indica un tipo de suelo, y cuando yo voy al terreno no encuentro ese tipo de suelo. El contratista tampoco debió en su etapa preliminar hacer un estudio de suelo para verificar el tipo de suelo. Por ejemplo, encuentro roca, ¿no? Y no está a mi nivel final de zapata. Voy a tener que utilizar otro tipo de excavación, me va a subir un mayor costo, ¿no? En ese caso... Bueno, el ejemplo que nos está comentando su compañera, ese sí es un error imprevisible. ¿Por qué? Porque como bien dice ella, yo cuando compro las bases, cuando descargo el expediente, yo confío que el estudio de suelo esté bien hecho. Sin embargo, el mayor problema que se da en edificaciones son las contradicciones que pueden haber en la edificación misma. Es decir, por ejemplo, un contratista está haciendo un colegio y encuentra en los planos las tribunas que están alrededor de los campos deportivos. En un plano dice que es de cemento y en otro dice que es madera caoba. Y entonces ahora la entidad le quiere obligar a hacer de madera caoba. Dice, oye, pero aquí dice que es cemento. El presupuesto dice cemento. Y la entidad dice no, porque como no has preguntado, hagas. Después quieren colocar los toldos de los campos deportivos, porque es una ciudad donde hace mucho sol. Y entonces está toda la lona, está todo, pero no están las estructuras donde van a ir. Se olvidaron. Y pues un montón de cosas. Ni en el presupuesto y tampoco están los planos. Entonces dice, oye, pero aquí se están modificando planos y de acuerdo a una opinión del OCE dice que cuando se modifican planos ya hay adicional. Y él dice, anda, quéjate al OCE. No te apruebo nada. Ese contratista está con una pérdida de casi 4 millones de soles en esa obra. ¿Por qué? Porque el supervisor tampoco no quiere firmar nada, porque dice, pues a mí me denuncian, Contraloría, Fiscalía, no quiero saber nada de arbitraje. Entonces, verá que la ley no es cierto que se va modificando para hacer las cosas mejor, sino como respuesta a la coyuntura de que no funciona bien la contratación pública y entonces lo van modificando y en realidad lo que se va haciendo es más complejo. Entonces, en realidad si aplicamos la norma tal y como está, debería tener la entidad, porque, es decir, si yo reviso el expediente, ¿no es cierto?, y veo un techo, lona, entonces ¿dónde va a ir pues ese techo? Tendría que haber hecho la consulta correspondiente en la etapa no cuando ya estoy ejecutando la obra, sino cuando me registré en el proceso de selección. Es decir, ¿sabe qué? He revisado el plano tal, he comparado, no solo no hay la parte estructural, sino que tampoco no está en el presupuesto. Entonces corrigen. Pero como dicen los contratistas, es materialmente imposible hacer esas verificaciones cuando participas en 10, 20, 30 licitaciones. Tú no participas solo en una. Y entonces me dicen, esa tiene como casi 150 planos. Yo he contratado a mi ingeniero, que se me ha cobrado como 10.000 soles para que lo haga la verificación, pero igual se le ha pasado un montón de cosas. Y ahora igual va a ir al Poder Judicial porque ni siquiera puede ir a arbitraje, va a ir al Poder Judicial para ver si le reconocen como vencimiento sin causa. Pero sus 4 millones que había ahorrado creo, con los últimos 10 años en otro tipo de obras, ahí va a gastar. Eso pasa de que ahora la normativa indica que hay un plazo de 30 días, me parece, al inicio de la obra para revisar el expediente técnico. Y
Pero eso no, claro, o sea, tú ves las incompatibilidades en los 30 días, pero eso no significa que si hay un montón de incompatibilidades tú tengas derechos adicionales, porque ¿quién va a prevalecer en la ley? Ya te digo, la ley dice, no procede la prestación adicional por errores previsibles atribuibles al contratista, ¿no? Entonces, y si el colegio de ingenieros, ni CAPECO, nadie no ha reclamado esto, entonces, pero ahí lo digo. Por eso cuando hago yo cursos para contratistas, hay que advertirles de unos 10 riesgos más o menos si quieres meterte a contratar con el Estado, porque muchos se emocionan, dicen hay 30.000 millones de soles, entonces yo quiero una parte de eso, entonces sin embargo a muchos no les ha ido bien. ¿Ustedes quieren ser contratistas algunos? ¿Han soñado? Y la modificatoria de la ley también se da a cada momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de salir publicada hoy día se ha modificado el nuevo. Justo por eso empezábamos diciendo, ¿por qué se modifica la ley? Es una reacción a la coyuntura, es decir, la reconstrucción con cambios no funciona, su propia ley. No funciona, se cambia la ley de reconstrucción. La contratación pública no funciona, modifíquese la ley, pero no se va a cambiar nada. Miren, es más, a nivel de gestión pública, si ustedes, algunos escuché que trabajan en la administración pública, se supone que ustedes ya están empapados del nuevo sistema de gestión pública que la Secretaría de Gestión Pública de la PCM ya ha aprobado. Porque antes era, decíamos, simplemente hacer el trabajo, cumplir mi función. Después era la gestión por resultados. En la actualidad ya no es la gestión por resultados, es gestión por procesos. Y la gestión por procesos viene también del sector privado. O sea, el sector privado desde el año 2010 en adelante, las compañías a nivel mundial han empezado a implementar la gestión por procesos porque es una herramienta muy buena. ¿En qué se diferencia la gestión por procesos de la gestión por funciones? En la gestión por funciones cada uno cumple con su función y no le importa si eso ayuda o no ayuda al producto final. Y si yo ya cumplí con mi trabajo, ese no es mi trabajo, algo. En la gestión por procesos es una cadena de valor en la que cada parte de la cadena de valor va agregando valor de modo tal que al final el producto sea de la mejor calidad. Y eso es lo que está promoviendo también la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, cuando vemos ya a nivel de la ley de contrataciones o a nivel de la ley de presupuesto, no aparece nada de lo que quiere la PCM, gestión por procesos, sino seguimos con gestión por funciones. La función del órgano encargado de las contrataciones, del comité, de logística, cada uno tiene su función. Es más, en la administración pública, todo el mundo quisiera tener un letrero grandazo en su frente que diga yo no fui. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Yo también trabajaba en la administración pública. ¿Y por qué queremos tener un letrero acá que diga yo no fui? Porque si está mal, entonces, por lo menos no me van a la culpa, ¿no? Porque en la administración pública, si haces las cosas bien, ¿cuántos premios te dan? Nada. Ni las gracias. ¿Quién se lleva el premio? El alcalde, el gerente municipal, ¿no es cierto? Y los demás, ninguno. Pero si lo haces mal, el alcalde dice yo no fui, ese fue él. Pues para eso lo contraté. Entonces, de lo que hemos conversado, ¿cuál es el problema entonces? Si no es la ley, si no es el presupuesto, o sea, dinero hay, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es decir, a nivel de administración pública lo que falta es la carrera pública. No hay carrera. ¿Cómo se llega a un buen puesto en la administración pública? Por conocimiento, me dijo un amigo. Me dijo y el otro dijo, sí, pues estoy haciendo una maestría, un doctorado. No, dijo el otro, si conoce al alcalde, al presidente municipal, Más por eso. Y verán que cuando cambian un directivo, un alcalde, entonces él lleva a su propia gente, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento que se ha ido adquiriendo se pierde, porque el nuevo otra vez tiene que empezar, y así es un círculo vicioso. ¿Cuánto tiempo demora uno en volverse bueno en una actividad? Porque soy un extraordinario estructuralista, en fin, de especialidad que sea. ¿Cuánto tiempo creen que demora? O de frente pueden ir y presentar
presentar su currículum a Graña Montero, COSAP y decir cuánto quiere ganar ese 20.000. Quiere ocupar además el cargo de director o gerente. ¿Cuánto tiempo? Miren, en Estados Unidos han hecho una evaluación. Hay un libro interesante, cómprelo. Si no quieren gastar mucho, 10 soles pirata. Se llama Los Fuera de Serie. Malcolm Gladwell. Los fuera de serie. Sí. Malcolm Gladwell demuestra que el éxito personal depende de 3 cosas. Y hay otro conferencista norteamericano, Harvey Mackay, que le agrega una 4. Y creo que esas 4 en realidad son las, si quieren, las columnas del éxito de cualquier persona. La primera es descubrir el talento. O sea, que uno tiene que descubrir en qué realmente es bueno. Si lo descubres mucho más joven, mucho más tierno, mucho más rápido alcanzarás el éxito. Cuando vemos a Messi, cuando vemos a los grandes deportistas, es porque sus padres o algún entrenador lo descubrió desde muy chiquitos. Y luego empezaron a practicar. Messi, ustedes vean sus videos cuando tenía 8 años, ya era un maestro, y lo jaló el Rosario, creo, central, ahí entrenaba, y a los 12 o 14 años lo llevó al Barça. O sea, no es que es de un momento a otro. Se descubren el talento y luego dale. Después dice práctica. ¿Cuántos años? Por eso ahí venía, ¿cuánto tiempo? Según los estudios de este norteamericano, son mínimo 10.000 horas. O sea, si tienes talento y le agregas 10.000 horas de práctica, entonces ya eres bueno. Y ahí donde aparece Harvey Mackay. Harvey Mackay dice, pero no de cualquier práctica, sino de la práctica correcta. Porque si tú practicas 10.000 horas, una práctica que no sea la correcta, ¿qué perfeccionas? El error. Y la última, o la cuarta pata, es la suerte. ¿Pero qué es la suerte? ¿Cómo lo ve la suerte ellos? Como la oportunidad que siempre puede presentarse. Pero de nada servirá que se te presente una oportunidad que tenga suerte para que te den una oportunidad de trabajo si no estás preparado. Si no estás preparado. Pero miren, entonces talento, 10.000 horas de práctica y de la práctica correcta, y luego esperar la oportunidad. Y pone ejemplos innumerables. O sea, dicen, nada cae del cielo. No es que un día se levante y por más que trabajes te va a ir bien. No, son esas 4 cosas. Y te muestra Bill Gates, Steve Jobs, deportistas, futbolistas, en fin, una serie enorme de ejemplos. Y verán que ese es un problema en la administración pública, porque es muy difícil trabajar 10.000 horas en algo que nos gusta. Supongamos que son buenos proyectistas, les gusta hacer expedientes técnicos, pero es difícil mantenerse en una misma área. Es muy difícil, ¿cierto? No hay carrera pública, y la carrera pública precisamente permite eso: empezar como practicante, empezar como ejecutivo B y luego ser gerente un tiempo. ¿Qué es ejecutivo B? ¿Escuchamos? Alguien dijo, no es ya que va a llegar a la... No, ejecutivo B, ve para acá, ve para allá, ve hacia una empieza a pagar un piso. Entonces, así hubiera carrera pública, entonces, por ejemplo, los gerentes municipales, los directores de obras, no serían personal de confianza, serían puestos de carrera. Y siendo puestos de carrera, llega el nuevo alcalde, llega el nuevo gobernador regional, no los puede despedir. Entonces se mantienen los conocimientos, se mantiene la información, y eso redunda en una buena gestión, en buenos resultados. Y lamentablemente en nuestro país todavía tenemos carrera pública, pero ustedes dirán, pero las personas que están en planilla tampoco rinden. Entonces no es tan cierto que si le das estabilidad laboral la gente va a trabajar mejor. Es cierto, la gente que está en planilla tampoco rinde. ¿Pero por qué? Y eso es una pregunta tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Cómo es que hay empresas que las personas, cuando entran a trabajar en la mañana, lo más que anhelan es que sea a las 4 para irse a su casa? Y cómo es que hay otras empresas que la verdad es que ni siquiera ir a su casa. La gente está encantada de estar en esa empresa, de trabajar, de contribuir. ¿En qué se diferencia?
La motivación. O sea, hay dos formas de gestionar, hay dos formas de dirigir. Una, mediante la coacción. No trabajas, te despido, te descuento, la amenaza permanente. El ser humano, las personas trabajamos, en ese caso, lo mínimo indispensable para que no me votes. En cambio, está la dirección o el ejercicio de poder mediante la influencia, influyendo en los demás. Y en esos casos las personas están dispuestos hasta morir. Así somos los seres humanos. Imagínense si todo fuera por motivación económica. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica tiene 1.000 millones de seguidores? ¿Cómo es que por la selección peruana la gente se endeuda y se iba hasta Rusia? ¿Cómo es que, por ejemplo, si en el centro de trabajo falta lapiceros y alguien te dice, oye, que hacer una chanchita para comprar lapiceros, ni loco? Pero cobras tu sueldo y el fin de semana te encuentras con tus amigos, ¿cuánto lo gastas de tu sueldo? Un buen porcentaje. Y lo gastas de buen gusto. Y entonces, uno de los problemas principales que tenemos en nuestro país es que no tenemos competencias suficientes para trabajar en equipo, para querernos entre nosotros, para buscar la cooperación. Los grandes proyectos no son otra cosa que cooperación en masa. ¿Cuántas personas trabajan en Apple? ¿Cuántos en Graña Montero? ¿Cuántos en COSAC? Que deben trabajar como un equipo, deben tener las mismas políticas. Por ejemplo, una empresa representativa en nuestro país es Pembus. Son de los muchachos jóvenes que crearon esa empresa, a pesar que había estas grandes compañías mundiales de hamburguesas. Sin embargo, se han mantenido en el mercado. Pero ellos crearon una cultura empresarial. La gente se identifica, sus trabajadores se identifican con él.